En la clase de hoy, como una suerte de introducción al paradigma de la historia y del poder, vamos a comenzar hablando sobre Michel Foucault y la historia de la justicia, o más exactamente, de las formas jurídicas y prácticas judiciales en Occidente, lo cual esboza en La verdad y las formas jurídicas, de 1933, así como en Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión, de 1975. Luego, me gustaría hablar también sobre algunos conceptos desarrollados por Walter Benjamin, Carl Smith y Giorgio Agamben, con objeto de pensar la relación entre derecho y fuerza o violencia. Bueno, empecemos con Foucault. Decía que Foucault esboza una historia de la justicia en Occidente, que él entiende como una historia política de la verdad, la arqueología de un saber-poder. Concepto que Foucault elabora a partir de la lectura de Nietzsche, para quien el acto de conocer es un acto de fuerza. Para Nietzsche, el conocimiento implica una relación de fuerza, una relación de dominación, respeto de los objetos que son conocidos, en tanto es una voluntad de poder la que conoce y la que establece relaciones estratégicas con los objetos, configurando así relaciones de verdad. Luego, la historia de la justicia en Occidente, dice Foucault, no es la historia de la razón, sino la historia del poder, de las relaciones de poder, de la relación entre poder y saber. Bueno, sigamos. El punto de partida de esta historia de la justicia occidental, Foucault lo sitúa en la antigua Grecia, encontrando los primeros testimonios de una investigación de la verdad propia de los procedimientos judiciales griegos en la Ilíada de Homero y en Edipo Rey de Sófocles. Veámoslo. En la Ilíada, Homero cuenta cómo una carrera de carros se origina una querella entre Antíloco y Menelao, en la que Menelao acusa a Antíloco de cometer una irregularidad en la carrera, lo que Antíloco niega, con lo que Menelao lo desafía a jurar ante los dioses y Antíloco desiste, mecanismo jurídico para averiguar la verdad que Foucault denomina prueba o juego de prueba, épreuve. En Edipo Rey, por otro lado, encontramos también el sistema de prueba, pero aparece también otra forma de resolver un litigio o querella, el testigo, la mirada empírica y cotidiana de los pastores, como dice Foucault. Es que la historia de Edipo es como un símbolo, en el sentido originario de símbolo, dos mitades que se corresponden y que al hacerlo dan prueba de la autenticidad de un enunciado separado en dos mitades. La primera mitad, el enunciado de los dioses, a través de la profecía del adivino, y la segunda mitad, el enunciado de los pastores, cuya coincidencia señala a Edipo como el responsable de la peste que aqueja a Tebas por el parricidio de su padre y el incesto con su madre. Es decir, que la técnica jurídica de averiguación de la verdad es el símbolo que se cierra sobre Edipo, al coincidir la profecía del oráculo con la memoria de los pastores. Ahora bien, dice Foucault, lo que se representa en Edipo Rey es un cierto tipo de saber-poder centrado en la figura del tirano, en la que Edipo no solo no es el que no sabe, sino que es el que sabe demasiado, que es rey porque supo resolver el enigma de la esfinge y porque sabe gobernar. En este sentido, dice Foucault, Edipo Rey representa una suerte de resumen de la historia del derecho griego, la historia del proceso a través del cual el pueblo se apoderó del derecho de juzgar, de decir la verdad, de juzgar a quienes lo gobiernan, de oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad. Mediante el testimonio de los pastores, el pueblo destituye a Edipo. Luego, lo que Sófocles quiere representar en Edipo Rey, dice Foucault, es el punto de inflexión en la historia del derecho griego que tiene lugar en el siglo V antes de la era en Atenas, cuando se produce un desmantelamiento de la antigua unidad formada por el poder político y el saber. En ese entonces se genera con Platón el mito de que el poder político está separado del saber, que pasa a ser dominio de los filósofos. Y Occidente, dice Foucault, será dominado por este mito de que la verdad no pertenece al poder político y que va a ser puesto en cuestión recién por Nietzsche a fines del siglo XIX. En fin, es en la antigua Grecia que tiene lugar la elaboración de una determinada forma de descubrimiento judicial, jurídico de la verdad, a través del testimonio de los testigos, la indagación. Sin embargo, dice Foucault, la historia del nacimiento de la indagación fue olvidada y se perdió, hasta ser retomada bajo otra forma en la Edad Media.
En el medioevo europeo, dice Foucault, tendrá lugar un segundo nacimiento de la indagación, más oscuro y más lento, pero mucho más efectivo que el primero, ya que la indagación medieval tendrá dimensiones extraordinarias, coextensivas a las de la cultura occidental. En este sentido, Foucault comienza hablando del juego de prueba en el antiguo derecho germánico, en donde los litigios entre los individuos se regían por este sistema. Es decir, que los conflictos se resolvían mediante un duelo entre individuos, familias o grupos, con lo que se establecía una guerra particular, en la que se podía matar a un asesino, aunque se tenía que matarlo de acuerdo a ciertas reglas, cumpliendo ciertas formas. Es decir, se tenía que ritualizar el gesto de venganza para que el mismo aparezca como una venganza judicial, con lo que el derecho, en el antiguo derecho germánico, es una forma singular y reglamentada de conducir la guerra entre los individuos, una manera reglamentada de hacer la guerra. El derecho es la forma ritual de la guerra. Luego, no hay oposición entre derecho y guerra, aunque también podía llegarse a un acuerdo, interrumpir las hostilidades reglamentadas a través de un pacto en que el acusado pagaba un rescate por su propia vida. Pues bien, dice Foucault, el derecho feudal era esencialmente germánico, no presentaba ninguno de los elementos de los procedimientos de indagación de la sociedad griega o romana. Es decir, que los litigios entre individuos se resolvían también por el sistema de prueba, como las ordalías o los juicios de Dios, en los que lo que se probaba no era la verdad, sino la fuerza o importancia de los creyentes. Es decir, dice Foucault, la prueba es un operador de derecho, un permutador de la fuerza por el derecho, una especie de shifter que permite el pasaje de la fuerza al derecho. Ahora bien, este sistema de práctica judicial desaparecerá a fines del siglo XII y comienzo del siglo XIII, cuando tendrá lugar la invención de nuevas formas de justicia, prácticas y procedimientos judiciales, es decir, cuando se inventa la modalidad de saber, que es la indagación, a partir de un doble origen, por un lado un origen administrativo y por otro un origen eclesiástico. Pero ¿qué cambios se introducen con la indagación respecto al sistema de prueba? En primer lugar, dice Foucault, que los individuos tienen que someterse a un poder exterior a ellos, que se les impone como un poder judicial y político. En segundo lugar, aparece la figura del procurador, quien viene a representar al soberano en tanto poder lesionado. El soberano viene a doblar y paulatinamente a sustituir a la víctima, con lo que el poder político se apodera de los procedimientos judiciales. En tercer lugar, dice Foucault, aparece una noción nueva, la infracción. Es decir, la ofensa ya no es solo entre individuos, sino que el daño es contra el Estado, contra la ley, contra la sociedad, contra el soberano. Luego, por último, el soberano no es solo la parte lesionada, sino también la que exige reparación, lo que dará lugar, dice Foucault, al gran mecanismo de las confiscaciones. Leo, las confiscaciones de bienes son para las monarquías nacientes uno de los grandes medios de enriquecerse e incrementar sus propiedades. Las monarquías occidentales se fundaron sobre la apropiación de la justicia, que les permitía la aplicación de estos mecanismos de confiscación. He aquí el fondo político de esta transformación. En fin, decía que la indagación había tenido un doble origen en la sociedad feudal, ambos extrajudiciales. Por un lado, el procedimiento de indagación administrativa, el establecimiento de la verdad relacionada con la gestión administrativa de las propiedades e impuestos durante el Estado carolingio, y, por otro, las visitaciones que hacían los obispos a las diferentes comarcas, en donde, en un primer momento, realizaban la Inquisitio Generalis, preguntando si habían ocurrido faltas o crímenes en su ausencia, y si la respuesta era afirmativa, pasaba a un segundo momento, la Inquisitio Specialis, en la que averiguaba qué se había hecho y quién o quiénes eran los responsables. Luego, la indagación eclesiástica administrativa dará lugar, a fines del siglo XII, dice Foucault, a la indagación judicial, es decir, que no fue resultado de un proceso progresivo de racionalización que se llegó a la indagación,
sino que fue resultado de toda una transformación política, una nueva estructura política, lo que hizo no solo posible, sino además necesaria, la utilización de este procedimiento en el dominio judicial. Es decir, que la indagación surge aparejada a un proceso de gobierno, a una técnica de administración, en una palabra, a una determinada manera de ejercer el poder. Luego, progresivamente, la indagación judicial se extenderá a otros dominios del saber, dando lugar, durante los siglos XVII y XVIII, a la conformación de saberes como la economía política y la estadística, a partir de ese saber económico sobre la administración de los estados. Dice Foucault, la indagación es precisamente una forma política de gestión, de ejercicio de poder que, por medio de la institución judicial, pasó a ser en la cultura occidental una manera de autenticar la verdad. La indagación, concluye Foucault, es una forma de saber poder. Luego, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo y la sociedad industrial, va a tener lugar una reforma y reorganización del sistema judicial y penal en diferentes países de Europa, que da origen a lo que Foucault denomina la sociedad disciplinaria y que vamos a ver a continuación. A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX va a tener lugar, dice Foucault, una reelaboración teórica de la ley penal con Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Jacques-Pierre Brisson y otros, con lo que surge una nueva definición del criminal. El criminal es el enemigo interno de la sociedad civil que ha roto con el pacto o contrato social, por decirlo en términos rusonianos. Es decir, que la ley penal tiene que reparar la perturbación causada por el individuo a la sociedad, no prescribir una venganza. Se trata, dice Foucault, de una ortopedia social. Se entiende entonces que el criminal puede ser corregido, reformado, curado, en contraposición al suplicio de la época medieval, en el que se buscaba arrancar una confesión al supuesto culpable a través del sufrimiento físico y la tortura, y su castigo tenía que ser ejemplar, un acto público, un espectáculo, ya que se entendía que el criminal había atentado contra la autoridad del soberano, con lo que el castigo se inscribía en un ritual o ceremonia política. Pues bien, dice Foucault, con el nuevo sistema penal desaparece, a comienzos del siglo XIX, el gran espectáculo de la pena física, se disimula el cuerpo supliciado y se excluye del castigo el aparato teatral del sufrimiento. El castigo deja de ser teatro, ceremonial de soberanía. Es entonces cuando tiene lugar la invención de la prisión, sin justificación teórica, sino como una institución de hecho. De hecho, la prisión, dice Foucault, tiene un origen extrajudicial. La prisión, que se convertirá en el gran castigo del siglo XIX, dice, tiene su origen en la práctica parajudicial de la lettre cachée, utilización del poder real y el poder espontáneo de los grupos. La lettre cachée era un instrumento por el cual los grupos y las familias podían ejercer un control sobre los individuos, denunciando al rey conductas de inmoralidad, conductas religiosas disidentes, protesta de los trabajadores, etc., con lo que se libraban órdenes de detención contra estos individuos. Se trataba, pues, de nuevos procesos de control que nacían a un lado y fuera de la justicia, lo mismo que los grupos de autodefensa de cuáqueros y metodistas en Inglaterra, y acabarían siendo el verdadero contenido, dice Foucault, de la nueva práctica penal. Y es que en tanto el control de los individuos, a nivel de sus virtualidades, ya que ya no se trata de castigar las infracciones, como de corregir sus virtualidades, no puede ser realizado por la justicia, surge un conjunto de poderes laterales al margen de la misma, como la policía y las instituciones de vigilancia y corrección, la escuela, el hospital, el asilo, la prisión, etc., produciéndose así el pasaje de una sociedad penal a una sociedad disciplinaria. Y es aquí que Foucault habla del panoptismo, es decir, de una forma de saber que ya no se basa en la indagación,
sino en el examen, es decir, en una vigilancia ininterrumpida y constante de las conductas de los individuos. De ahí la imagen del panóptico, una mirada, un gran ojo siempre abierto sobre la población. La imagen la toma Foucault de un libro de Jeremy Bentham que se titula justamente El panóptico, y en el que Bentham habla de un dispositivo de control carcelario cuyo diseño arquitectónico tiene la particularidad de que el guardia situado en la torre central puede ver a todos los presos no solo sin ser visto, sino sin que los presos sepan si en ese momento están siendo vistos o no. Lo fundamental es que se sepan siempre mirados. Luego, de esto se trata, justamente, dice Foucault, en nuestra época, de vigilar a los individuos antes que la infracción sea cometida, con lo que la nueva forma de justicia está constituida por una gran pirámide de miradas en las que el poder judicial se desdobla en las instituciones disciplinarias, y no solo eso, sino que surge una nueva forma de saber poder, el examen, que consiste en un saber de y sobre los individuos ya sometidos a la observación y controlados por el poder disciplinario, posibilitando que los mismos individuos sobre los que se ejerce el poder puedan ser el lugar donde se extrae el saber que permitirá el desarrollo de nuevas formas de control, de nuevas tecnologías de dominación. En efecto, al calificar, clasificar y castigar, el examen es como una mirada normalizadora que permite encauzar las conductas, normalizarlas. En fin, como dice Foucault, el panoptismo es el principio general de una nueva anatomía política cuyo objeto y fin no es la relación de soberanía, sino que son las relaciones de disciplina.